ni hemos renunciado, ni nos han echado, ¿ah? Ni Alberto, ni Mirko, ni yo. Así que vamos a iniciar y voy a compartir pantalla. Ahí ven ustedes una imagen negra, oscura. Y perfecto, vamos a colocar acá. Ya, entonces, ya, chiquillos, lo que yo voy a hacer ahora, voy a mirar el reloj. Esto lo estoy pensando para unos 30 minutos, eventualmente, capaz que un poquito más en realidad. Siempre soy mentiroso en los tiempos, ustedes ya me conocen al respecto. Así que lo que yo voy a proponer ahora es una, a ver, le he dado hartas vueltas y le he metido harta mano en las últimas semanas, en los últimos días, porque lo que a mí me interesa es generar ciertas provocaciones. Por lo tanto, trataré de em, solo entregar reflexiones precarias, modelos para armar, podríamos decir, ojalá lo más cercano a las preguntas posibles. Sin duda que en eso también hay una opinión política y una mirada de los hechos y de cómo a partir de eso uno puede proyectar lo que viene con el tema constitucional. Esta provocación, insisto, con la que voy a partir, tiene evidentemente un tono que no tiene nada que ver con las exposiciones que hemos visto, y más bien es un pequeño juego, porque sé que entre ustedes y nosotros nos hemos dado la posibilidad de alguna manera de jugar y de decir algunas cosas precarias, no tesis armadas, no grandes estudios, no grandes tratados, sino más bien esta conversación relajada que solemos hacer en la Cosa Nostra. Entonces, quiero partir hablando de esta idea de los sueños de constitución, porque yo creo, y a propósito de lo que varios de ustedes decían ahora al empezar, esta idea también del valor de lo emocional, por ejemplo, en las exposiciones que tuvimos ayer. Es decir, no solamente, comillas, aprendimos cosas, nos entregaron, que de hecho sí nos entregaron los tres expositores, y Alberto al iniciar, sino que también nos entregan más que eso. Y ahí hay también, por lo tanto, ciertos aspectos a nivel emocional que también son relevantes. Entonces, en eso entiendo que probablemente, si no el 100%, el 95% de quienes estamos acá, hombres y mujeres que estamos acá, tenemos sueños respecto a la idea de la Constitución. Y no solamente pensamos en el proceso racional y que se justifica racionalmente de escribir una Constitución. Y por eso me parece que habría que hablar del origen de esta nueva Constitución. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo, no estoy viendo el chat, así que me da lo mismo, que ahí hay un origen de la Constitución y que yo quiero provocar, al menos en este momento, que para mí es necesario, y lo que un poco voy a tratar de hacer en este ejercicio, dicho sea de paso, esta presentación yo creo que, yo hace un ratito atrás la mirada, cuando le hice la última mirada, que hacer como novela turca, ¿ah? Porque vamos a tratar de decir cosas contradictorias que de repente sean vueltas, vamos a ensalzar, pero después nos vamos a caer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Los estudiantes, po, ¿ah? Los secundarios, ¿ah? Que saltaron con torniquetes, una de las tantas fotos emblemáticas, ¿cierto? Las imágenes de estudiantes secundarios, jóvenes, que durante, como lo hemos dicho varias veces, poco más de una semana, no fue un movimiento de meses, poco más de una semana y en cantidades eh, eh, no era una locura de cientos de miles, estamos hablando de centenares, algunos pocos miles, estructurados en distintos grupos a partir de ciertas organizaciones, que especialmente en algunos liceos, en algunos colegios más que en otros, se fueron organizando y empezaron a establecer este gesto, ¿cierto?, de el salto del torniquete. Que no deja de ser interesante, hago la primera ahí pregunta molesta, porque digo, bueno, insisto, estamos hablando mucho de ellos y de ellas, eh, que se tomaron, ¿cierto?, las estaciones del metro, permitiendo que otros pudiéramos pasar gratis, porque de hecho, no está de más decirlo, no fue a ellos a quienes se les subió el pasaje el metro, fue a los adultos, y sin embargo fueron los estudiantes, aquellos a los cuales no se les subió el pasaje, los que organizaron esta pequeña rebelión que devino en estallido social. Eh, y ellos, de hecho, no están presentes en términos de sujetos de carne y hueso. Por ejemplo, no estuvieron presentes con su voto, salvo unos poquitos, en el plebiscito que dio paso a la nueva constitución. Ok, podría ser medio obvio, pero no deja de ser paradojal. Y aquí vamos un poco a esta idea, a este concepto que se usa mucho en ciencias sociales de los subalternos, ¿ah? De las subalternas, aquellos que están en la posición inferior
y que por lo tanto muchas veces no tienen no solo derecho a tomar decisiones, no solo no tienen derecho al poder, muchas veces ni siquiera tienen derecho al nombre o derecho a ser parte de una decisión. Y eso es un tema bastante complejo. Probablemente detrás de esta imagen hay otros subalternos más, porque el salto del torniquete y esta rebelión escolar, como tantas otras, fue un paso del estallido, también hubo otros momentos, y también ahí aparecen otros actores sociales, otros grupos, otros seres humanos, otros chilenos y chilenas, que también empujaron el carro para abrir los cambios y que hoy cuando uno mira no aparecen, ¿ya? O al menos a mí no me aparecen. Esto siempre lo pongo de manera bien respetuosa y bien personal y bien humilde, como una interpretación posible. No pretendo con lo que estoy diciendo que esto sea considerado por cada uno de ustedes como la manera de leer, de la lectura, el diagnóstico que hay que hacer. Bueno, entonces tuvimos sin duda este hecho relevante inicial que se intentó resolver, ¿cierto? Hasta el 18, no sé, a las 3 de la tarde, de la manera habitual en que se resuelven este tipo de temas en el Chile postdictadura, ¿ah? Que en el fondo es con algún margen de entendimiento y si no con no voy a decir con la represión, con la restauración del orden público, ¿ah? Que es la manera formal y que de alguna manera incluso uno podría darle la mano que tiene algo de razón, en términos de que está, no hay orden público y viene una fuerza que lo intenta restablecer. El problema es que en este caso no restableció el orden público, sino que pasaron esto, ¿cierto? Dicho sea de paso, en el seminario anterior para lo que estuvieron, yo terminé con estas par de imágenes y que es, en el fondo, esta presentación que voy a hacer ahora, de alguna manera, no es que estuviera construida así desde el comienzo, pero es de alguna manera la segunda parte. Parto de esta presentación en el punto en que la dejé en el seminario anterior. Terminé con estas imágenes, porque efectivamente se quema el metro. Y aquí aparecen lo que desde mi perspectiva, desde muchas perspectivas, son los tres hitos fundamentales para entender el estallido social que posibilita el plebiscito, el proceso constituyente y que hoy estemos en un seminario ya asumiendo que estamos a puertas de construir una asamblea constituyente o convención constituyente como intentaron y lograron, al menos en lo formal, imponer la élite y el establishment. Pero la asamblea constituyente en definitiva. Y estos tres hitos son, uno, la quema del metro. La pregunta que yo creo que uno debiera hacerse y reconozco que uno podría decir, ¿y para qué me hago esta pregunta? Esta es una pregunta que podría ser desechable. Todo lo que ha pasado hasta hoy, hasta el 25 de octubre de este año, hasta el plebiscito, uno podría eventualmente, a mí me parecería cínico pero razonable, desecharlo y decir, mira, no miremos el pasado, este pasado reciente, enfoquémonos en el futuro, enfoquémonos en el proceso constituyente, que es lo que viene, lo que podemos construir, y ya en unos años más habrá que hacer un análisis quizás exactamente cómo pasó. Bueno, me parece eso razonable, pero yo no estoy de acuerdo con aquello. Planteo que sería una actitud un poco cínica y que además tiene, a mi juicio, la palabra puede sonar un poco fuerte, esta idea de que una cierta deshonestidad intelectual, ¿ah? Si es que uno no asumiera este tema. Entonces, aquí está la quema del metro como un factor relevante de lo que estamos conversando. Me parece que no habría habido, no sé qué opina cada uno, que no habría habido plebiscito el 25 de octubre si, entre otras muchas cosas, no hubiera habido la quema masiva del metro el día 18 de octubre en la noche, 19 en la madrugada incluso, y la reacción posterior que esto generó. De la misma manera, como segundo hito, porque esto tiene un carácter muy fuerte, simbólicamente muy duro, como lo ha planteado Alberto Mayor varias veces, en términos de esta idea de, digamos, de este metro tan admirado y que de pronto es quemado y la reacción, más allá de quienes lo queman, de los múltiples grupos, evidentemente no organizados, que esto sucedió como un efecto probablemente imitación a través de las redes sociales, pero además de la gente que lo miró a distancia y que no lo condenó. ¿Ah? Lo relevante, lo simbólico, lo categórico, lo clave de la quema del metro no es tanto la quema del metro, sino la reacción de una ciudadanía que en cualquier otro elemento, seguramente el 95% de la gente se enoja si ve a alguien rayando en el metro.
Y ahora, no sé cuánto, pero un porcentaje muy mayoritario dijo, al menos parece que no está mal. Y este es un segundo hito muy relevante que tiene también la carga de violencia en esas primeras 24, 48 horas con mucha intensidad, que es los saqueos a supermercados, lo cual además le da una dimensión de masividad, porque si bien en las estaciones del metro, por supuesto que participan varias centenares de personas, varias miles de personas, pero en esto estamos hablando de decenas de miles, porque fueron muchos los supermercados en prácticamente todas las ciudades del país, y si bien por ahí hay algunos autores que han dicho, bueno, ha habido otros momentos de saqueo, como por ejemplo en el 27F, me parece que la magnitud, que la intensidad, que la rapidez y que además las razones objetivas del saqueo son distintas en una situación post-terremoto y acotadas a lo que fueron estallido social, que insisto, los saqueos se produjeron ¿por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Había pasado sencillamente que habían cerrado las estaciones del metro, que había subido el pasaje a 30 pesos. Entonces, agarro la encuesta esta que realizó, ¿cierto? Que realizamos como la Cosa Nostra, sobre y esta es interesante, la recalcó mucho Alberto, sobre la violencia. Me interesa entrar un poquito en el tema de la violencia, en esta pregunta que le hicimos, si la violencia como forma de protesta activa, donde el 45% de la gente dice que la violencia parece ser la única forma de protesta que genera cambios relevantes por parte de los políticos. Ustedes saben, esta encuesta la hicimos hace un mes atrás, o sea, un año después de estos eventos, y aún un 45% de los encuestados considera que la violencia parece ser la única forma de protesta que genera cambios relevantes por parte de los políticos. Es decir, no deja de ser bien interesante cómo de pronto, no sé, alguno dirá, y de pronto nos transformamos en un país bananero, para utilizar esa típica mala metáfora, digamos, para ningunear a otros y decir nosotros estamos en la república, estamos en el respeto a las instituciones. Bueno, en definitiva, más allá de eso, por supuesto, está el tercer hito, que es el hito de la masividad, ¿ya? Y que es una masividad que fue permanente durante muchas semanas, durante muchos meses, pero que tiene el gran hito que construye esta idea de que esto no solamente es violento, sino que también es masivo, que es la llamada marcha más grande de la historia del 25 de octubre del año 2019, el año pasado. Pero donde solamente para molestar, yo digo, sí, fuimos a la marcha, fue masiva, fue impresionante, pero yo vuelvo a hacer la pregunta por los elementos más disruptivos, por la violencia ejercida de manera masiva por esta expresión de malestar, porque marchas masivas había habido otras, la más grande o la menos grande, me parece que es, si estáis hablando entre 800.000, 1.200.000 personas, en realidad son cifras medias irrelevantes de comparar, pero el hecho concreto es que la pura marcha de las mujeres, yo no sé si tuvo menos gente la del 8 de marzo del 2019, después la del 2020, yo creo que un poco menos, pero la del 2019, o la del No Más AFP en su minuto, o la marcha más grande, un par de las marchas más grandes del 2011, eh, con el tema del fin al lucro, a mí me da la sensación que son magnitudes similares, pero pareciera ser que es otro el elemento que no tiene que ver con la cantidad, con la masividad de gente, que es lo que le da a esta marcha una condición infinitamente superior a los otros ejemplos que he planteado anteriormente. Y que probablemente están en las paradojas, en los contrasentidos. Esta es la primera marcha, si bien ya hay una tendencia que uno ve en la última década, pero esta marcha es, yo diría, la primera marcha que de manera muy, muy, muy nítida, muy, muy, muy nítida, no tiene un solo liderazgo, no tiene una sola organización que pudiera decir, bueno, aquí hay gente que se juntó y lo diseñó, sino que todo apareció por generación espontánea. Y eso me parece que es lo que le da una cualidad muy distinta. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, déjenme hacer el spoiler, porque justamente me parece que es parte de los insumos, de los materiales con los cuales está construido este proceso en el que vamos rumbo a la construcción de la nueva constitución. Es decir, hay una energía desbordante sin liderazgo, sin organización, sin proyecto, parece, que es lo que generó la energía movilizadora que hoy nos tiene a nosotros y a todo el país a puertas de construir una nueva constitución con asamblea constituyente. Entonces, hay ahí, yo creo, al menos una relación que resulta como mínimo problemática, preocupante y que hay que mirar.
en su justa medida. Ahí adelanté parte, digamos, de la conclusión que quiero plantear. Em, Aquí está la segunda pregunta que le robo a la encuesta de la Cosa Nostra, donde plantea que, bueno, que efectivamente ahí está para la masividad sí, que un 80%, interesante, interesante esta cifra, que se nos empieza a repetir. Hay un mundo que quedó ahora ya sellado con el resultado del plebiscito, que define un 80-20. Hay un 80-20. Y me da la sensación cuando uno va a empezar a mirar otras preguntas, otros quiebres, que hay ciertos temas que claramente no tienen que ver con el eje izquierda-derecha, que superan otras distribuciones, que superan la idea de los tercios, que superan la idea del sí, el no, no sé, 60-40, 55-45, que superan cualquier otro tipo de numeraciones y que se instalan en el 80-20. Y eso parece interesante. En este caso es la percepción respecto al estallido social, que un 80% plantea que es un evento que marcará un antes y un después en la historia de Chile. Bueno, dejo hasta ahí la encuesta de la Cosa Nostra y dejo esta foto bella para hacer lo que ha sido la primera entrada de esta presentación. Lo que quiero decir, y por eso preferí incluso anotarlo, explicitarlo, ponerlo en lámina, es que a mí no me interesa ensalzar la violencia, quiero ser súper claro en eso. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque más da lo mismo. Sí me interesa la pregunta por el factor relevante que empuja la posibilidad de cambios profundos, de lo que escapa a la agenda política. En ese sentido, a mí lo que me interesa son más bien las pulsiones de la calle, de esto que entendemos calle, que es algo también que hay que desromantizar. Pero sí, uno puede decir que hay algo así como la calle. Entonces me interesan estas pulsiones como espacio menos racionalizado de la demanda política. Aquí hay una segunda cosa que voy planteando de manera desordenada, como suelo hacerlo, y como me gusta además, apostando siempre a un público creativo que es capaz de ordenar y de construir sus propios significados. Pero esta cosa de la calle empujó este cambio constitucional, la calle, profundamente la calle, mucho más que en cualquier otro momento histórico fue la calle. Insisto, no hay organización, no hay líderes políticos, no hay proyecto y lo empujan. Entonces, desde un espacio menos racionalizado que la habitual demanda política. Vuelvo con la idea esta de que no me interesa tanto el tema de, o sea, no me interesa ensalzar la violencia, pero más da medio lo mismo. ¿Y por qué? Porque por otra parte también hay ciertos grupos, me imagino que si alguien me escuchara sacado de contexto, algún así, algún activo militante de grupos anarquistas, libertarios, antisistema, etcétera, diría, pero si lo venimos diciendo hace, no sé, 10 años, 20 años, 30 años. Pero da lo mismo, porque la expresión de violencia que sucedió post-estallido, por favor, muchachos, para el amigo libertario que me está escuchando, no es una violencia que fue puesta por una toma de decisión de ningún grupo. Sucedió, vamos a decirlo así, independiente que hayamos estado en la calle, lo vimos por TV. ¿Ah? Y eso es relevante porque eso efectivamente despeja la idea de que esto que estamos planteando y la expresión de violencia que hubo pudiera ser algo así como entonces el camino político a seguir. No, lo que hubo con el estallido desde mi perspectiva fue la radical destrucción de lo político, independiente desde lo moderado hasta lo transgresor, eh, como lógica racional, como medio para llegar a fines. Fue una expresión genuina de una expresión popular genuina. Bueno, entonces me interesa siempre estar mirando el pasado como única realidad posible de ver. Esto en alguna vez lo comenté, creo que fue en un podcast, no sé, o en el seminario anterior, esta idea que a mí me encanta, la repito porque me parece bueno, que esta idea, esta concepción de tiempo que uno puede encontrar en el mundo aymara, fundamentalmente, con algunos estudios que son súper nuevos y que hay investigadores muy interesantes, sobre todo en Argentina, también en Chile, en otros países, que están mirando nuestros pueblos originarios o, como lo escuché hace alguna semana atrás, nuestros primeros pueblos. Me pareció súper bella la definición. Y pensando en el mundo aymara, que no tiene un vocablo para tiempo. No tiene un vocablo para tiempo, ellos tienen una fusión, el concepto de la pacha, que es esta fusión entre tiempo y espacio.
es indisoluble, ¿ah? Y que de hecho algunos investigadores incluso se atreven a comparar un poquito con la idea, tiene un aroma a la teoría de la relatividad en Einstein. Bueno, esta idea que ellos no tienen de vocablo, lo que sí tienen muchas expresiones para denotar el pasado, pero el pasado en la cosmovisión aymara se mira de frente. En cambio, el futuro está en la espalda. ¿Ah? La metáfora sería porque en realidad no lo vemos. El futuro no lo vemos. ¿Cómo lo vamos a ver si todavía no ha acontecido? Lo que sí ha acontecido es lo que está en el pasado, son mis recuerdos. De hecho, literalmente, los recuerdos uno sí los puede ver. ¿Mm? Yo me acuerdo del seminario pasado cuando estoy diciendo esto. Me estoy acordando del 18 de octubre. Me estoy acordando del momento en que se quemaba el metro. Me estoy acordando de la marcha más grande de la historia. Me acuerdo de ir caminando. Lo tengo aquí al frente, lo veo. Veo eso. Veo cómo iba caminando. Veo la alegría de la gente. Veo sus carteles. Veo los rayados callejeros. Lo veo. ¿Mm? Está en el pasado, está adelante, lo puedo ver. En cambio, el futuro, yo espero que la Asamblea Constituyente sea de tal manera. Yo espero que la nueva Constitución, pero no lo veo. Por lo tanto, no lo tengo al frente. Cambia este eje. Es una interesante provocación también. Y desde aquí es que me interesa justamente, ya en esta segunda parte, plantear algunas cosas con un trabajo que la mayoría de ustedes sabe que hemos hecho, que tiene que ver con el análisis de los rayados callejeros. Esta vez no voy a compartir, no les voy a mostrar rayados callejeros, lo he hecho en varias oportunidades porque lo que me interesa es el análisis y por lo tanto voy a compartir, sí, ya de alguna manera el resumen final de esto, que son las categorías y algunas palabras, algunas expresiones que ahí están y que, insisto, me interesa mirarlas. ¿Para qué? Para ver cuánto de lo que estamos conversando hoy en este seminario respecto a ese futuro que no podemos ver, que es la nueva Constitución, está presente. ¿Dónde? En el estallido. ¿Y por qué en el estallido? Porque, insisto, es el estallido el que posibilita que hoy estemos hablando de una nueva Constitución. Entonces, ¿qué nos dijo la calle sobre la necesidad de una nueva Constitución? Esta es un poco la pregunta que quiero plantear. Ahí lo voy a dejar. Nos parece que este ejercicio que hicimos en su minuto hace un año atrás, 2 semanas después del estallido con mi colega Julio Pastén, de hacer registro completo, exhaustivo de 9 manzanas en el centro de Santiago, y anotar todos los rayados que hubiera, tomarle fotos, después registrarlo, hacer un Excel gigante, juntar las palabras, etcétera. Nos parece que una de las gracias que tenía la idea del valor del archivo, evidentemente, también la capacidad, digamos, el valor representativo, que en este caso, cuando uno mira la calle, cuando uno ve el estallido, buscar aquellos elementos que te permitan generar lo representativo es clave, porque el estallido no tuvo representante. Insisto en eso. Esto que digo, dice, sí, pues todo lo tenemos claro, pero tiene una magnitud bien relevante, digamos. Efectivamente, un movimiento de esta envergadura sin representantes, sin nadie quien lo dirija. Es casi un absurdo. Lenin revolcándose en su tumba, podríamos decir. O quizás no. No, no, yo creo que sí. Sí, sí, sí. No, no, si no le gustaba esta cosa así desordenada, no, no, no le gustaba el pelado. Y también el valor narrativo, ¿ya? Aquí, por supuesto, lo que estoy haciendo es estirar el chicle, porque estoy suponiendo que todas estas escrituras desordenadas en la calle de cientos, miles de personas que salen, algunos porque lo hacían siempre con su spray, pero la gran mayoría primera vez que le pasan un tarro de pintura, que agarra un plumón, lo que sea, y sale a expresarse, le quiero dar un estatus, que evidentemente es una arbitrariedad, de valor narrativo. ¿Ah? Quiero suponer que lo que está ahí es una narración que en su diversidad y en su contradicción engloba eh, al conjunto de quienes participaron del estallido. Estaba pensando, la tengo acá, una cita de Baudrillard, que es bien interesante respecto al Mayo francés. ¿Ah? Decía Baudrillard respecto justamente a esto, al valor narrativo, decía, los auténticos medios revolucionarios fueron los muros y sus frases, los carteles de cine y las pintadas, las palabras y su intercambio que comenzó en las calles. Cualquier cosa que fuera una inscripción inmediata, producida y devuelta, dicha y contestada, móvil en un mismo tiempo y espacio, ¿ah? Recíproca y antagonista, la forma alternativa y subversiva de los medios de comunicación de masas, que ya no se constituye, como en estos últimos, un soporte objetivo de mensajes sin respuestas, un sistema de transmisión a distancia. Es el espacio raído del intercambio simbólico de la palabra, efímera, mortal, una palabra que ya no aparece reflejada en la pantalla platónica de los medios. Esta es un poco la idea de, efectivamente, pasar a la muralla
lo que no tiene causa de expresión en otro lado. Entonces, a partir de ello, contarles que hicimos este recuento, ¿cierto? Que nos entregó un total de 4.068 palabras, de estas 9 manzanas, en fin. Se registraron 1.131 frases únicas, si las contabilizamos en su repetición, ascienden a poco más de 2.000, etcétera. Y a partir de todas estas 2.000 frases registradas, elaboramos una serie de categorías con la finalidad de ordenar los mensajes y acceder a las narrativas que en su conjunto conforman. Insisto, esto, lo digo así, es una arbitrariedad, es una subjetividad. Lo que estamos haciendo, lo que buscamos con mi colega Julio Bastenillo, es, a propósito, agarrar esto y construir, ordenar esa realidad. Y por lo tanto, a nosotros nos dieron 27 categorías, las cuales yo me voy a enfocar solo en un pequeño subgrupo, enfocar entre comillas, porque es una pasada muy somera, pero son categorías como sentido colectivo, categorías sobre la policía, sistema económico o pueblos originarios. Es decir, agrupamos las frases en distintas categorías. Son ampliamente subjetivas. Cualquiera otra que agarrara estas frases y armara categorías le saldrían otras, 10, 15, 50, no sé, 1000. Estas son las 27. Solamente se las estoy colocando ahí muy rápidamente para hacer una pasada, porque me interesa solo enfocarme en algunas que agrupamos, porque todas estas 27 categorías, además después construimos con ello 2 ejes narrativos muy así visibles. Entonces eso después lo pueden ver en la misma grabación, yo les voy a enviar la presentación igualmente. Despojo, actores políticos, derechos de los animales. Aparece, en medio del estallido aparecen también los derechos de los animales. Lo estoy pensando como, ahí hay ciertos temas, ¡pum!, que despuntan, que uno podría decir, bueno, parece que también esta nueva realidad plasmada en la Constitución también tendrá que tener algo de aquello que quizá para la gran mayoría ni siquiera aparecía. Aparece también la aritmética del estallido social. Esas son las frases que usan cualquier símbolo, es decir, lo agrupamos. Todos los que hacen sumas, restas. De hecho, tengo una laminita que se las voy a mostrar de inmediato. Sistema económico, todo lo relacionado al capitalismo, el neoliberalismo. Las citas, aquellos que salen y ponen citas de frases, de poemas, de canciones. La idea de sentido colectivo, frases que aluden al compromiso comunitario. Las consignas, que reproducen consignas, generalmente con una sola palabra. Sobre la policía, son muchísimas. Sobre los militares, son menos en todo caso. Los antisistemas, los que generan una denuncia, esto que hemos llamado deriva digital, que es una categoría chiquitita, pero que son cosas nuevas, frases y signos que refieren al ámbito digital, como el uso del hashtag. Yo siempre peleo con la Carla porque a la Carla quizás, ahí está la diferencia nuestra etaria, que a la Carla no le parece extraño que uno salga y use, por ejemplo, hashtag para salir a rayar. A mí me parece raro, porque el hashtag es para vincular, pues si yo estoy en el celular y estoy en Twitter, pongo hashtag, qué bueno está el seminario La Cosa Nostra, porque entonces con eso después me detectan con otro similar, pues, pero si salgo en la calle, en la muralla, en realidad lo hago en lo digital porque quiero influir en la realidad, pues. Quiero que entonces pues mucha gente se entera que están súper buenos los seminarios de La Cosa Nostra. Pero si salgo con una lata de spray, hago un hashtag, es raro, po, si eso no se pega en ninguna parte. Bueno, en fin, no sé. Estas son cosas que están en los bordes, por ejemplo, esta reflexión tonta como la que estoy haciendo, están en los bordes de cosas que también tiene el estallido. Están categorías víctimas del estallido, evidentemente, que aluden a los fallecidos, a los heridos. Ahí es súper interesante el tema, es terrible, pero es interesante, el tema de que ha pasado un año y no hay posibilidad que una verdad oficial, que esa verdad oficial de las víctimas del estallido sea una verdad masiva. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen en por ejemplo, que todos los muertos, como dice la verdad oficial, justicia mediante, fiscalía mediante, que los que murieron en los incendios en los supermercados, en las grandes tiendas, que son varios, no sé, 12, 15 en esa magnitud o más, efectivamente fueron accidentes? Hay razonables dudas, sigue habiendo, pero no como una cosa así como, no, solo el grupito específico, no. No se logra instalar, cuesta que se logre instalar una verdad oficial. Bueno, otras categorías, feminista, evidentemente, sobre la Iglesia Católica, muy fuerte, sobre el Sename como institución del Estado principal, categorías sobre rayados que exigen o denuncian la falta de ciertos derechos básicos como salud o educación, y finalmente las últimas 9 categorías, rayados LGTB+,
de acción ciudadana, que son parecidos a los de protesta con uso de violencia, que está más abajo, solo que en acción ciudadana son como llamados a la acción y en protesta con uso de la violencia ya es, vamos a quemar todo, digamos, ¿ah? Está pueblos originarios, está la idea de la memoria. Ahí está como una de las 27 categorías, ojo, la constitución política, frases que aluden a la creación de una nueva constitución y el inicio de un proceso constituyente. Están, pero son para nada masivas, ¿ah? Las de Piñera, dirigidas a Piñera, son medias obvias en todo caso, pero esta es una categoría muy, muy gorda, ¿ah? Televisión y medios, frases en contra de la televisión. Y finalmente violencia de Estado, frases que aluden directamente al Estado o al gobierno en materia del uso de la violencia. Solo para que, por ejemplo, esta es una de las categorías, ¿ah? Esta es una categoría neutra, porque después las categorías las agrupamos en dos grupos y algunas más neutras. Los dos grupos son de los dos ejes narrativos, que ya se los voy a presentar, y algunas categorías más neutras, como esta, ¿ya? Que en el fondo muestran todas las tipos de aritméticas que había en el estallido. Estos son todos rayados que estaban en nuestras 9 manzanas, hay muchos más, pero son las que estaban ahí, las que analizamos, donde mira la cantidad de no más. Ojo, esto de los no más es bien relevante para el tema de la Constitución, porque la Constitución que estamos discutiendo tiene mucho que ver con que no queremos más ciertas cosas. Entonces la pregunta es, ¿estamos más o menos claros? ¿Cuántas son? ¿2, 3, 4, 15, 30? Bueno, aquí hay hartas. No más, el genérico, no más derecha, no más maltrato animal, no más muerte, no más represión, más terrorismo de Estado, no más Sename, las instituciones, no más violencia, no más tag, pum, también se cuela. De hecho, las asociaciones de consumidores, no sé cómo se llama, que estaban detrás del no más tag, fueron casi los únicos que hicieron una buena ganada, digamos, en las semanas posteriores al estallido. Habría que ver si efectivamente el no más tag es una demanda especialmente sentida por la población. O sea, digo, a veces nadie sabe para quién trabaja, ¿ah? ¿Ah? Porque detrás del no más tag están fundamentalmente, importantemente, transportistas. No más injusticia, no más CAE, no más femicidio, el CAE, esa herencia que sigue ahí de los gobiernos de la concertación. En fin, muchos, los más y los menos, en fin, no me quiero alargar, es una primera mirada, pero como ven, hay mucho, mucho, mucho discurso difuso, variado, y cada uno buscando también su porción de espacio, en un momento en que hubo una ebullición, una explosión de la ciudadanía. Ya, me voy a adelantar, voy a tener que... Ya, solo comentarles muy rápidamente, lo voy a dejar, se los voy a enviar igual, que esto los agrupamos en dos grandes dimensiones, en 4 conceptos. Abuso, represión es una dimensión. Gran parte, el grueso de estas categorías, de estas frases, de estos rayados, de esta expresión, de la narrativa, tiene que ver con la idea del abuso y la represión, ¿ya? Ahí están, las agrupamos, no me voy a detener, solo se las dejo ahí marcadas sobre la policía, víctima del estallido. Ahí está la cantidad de repeticiones, de frecuencia, de frases por categoría. Solo les muestro, las únicas fotos que les voy a mostrar, solo estas nomás. Agrupamos ahí algunas fotos, por ejemplo, del tema sobre la policía, sobre carabineros. La cantidad ahí de rayados de distinto tipo. Si ustedes se fijan, claramente no están detrás de estos rayados los brigadas muralistas, la organización política tanto, el movimiento tanto, ni siquiera muchos grafiteros. Aquí hay gente que se nota que con mayor o menor frecuencia usa una lata de spray, pero sale a plantear ahí un grito muy, muy claro. Y ahí tenemos la narrativa. Estoy mirando la hora y no voy a alcanzar a llegar a lo que quiero llegar, y como quiero llegar me voy a saltar esto. Quería entrar un poquito más, pero se los voy a dejar para que vayan viendo estas narrativas que se instalan. Estas están en la dimensión abuso-represión. La idea de la colusión, muy fuerte. La iglesia, imagínate dónde está ahí. Qué bueno que no está Felipe en este rato mirando, porque igual se debe deprimir, independiente que también ha sido un impugnador de esa iglesia, pero efectivamente, finalmente quedan en su misma metáfora. eh, eh, no busqué la palabra, la misma metáfora que hacía Felipe respecto a la caca, respecto a la evacuación de ella, bueno, queda todo manchado, definitivamente. Está la idea de la represión, la ayuda al Paco, el Estado, en fin. Son las narrativas que se abren, ¿ya? Es interesante mirarlas, tal como es interesante permanentemente mirar la realidad que uno puede mirar, que no es la fantasía o lo que uno espera de la realidad, sino la realidad, en fin.
Y la otra dimensión gruesa que trabajamos muy fuertemente es la idea de dignidad y resistencia, que evidentemente, como ustedes ven, se contrapone a la de abuso y represión. Y ahí aparecen, estas son las frecuencias, muchas frases antisistema, muchas, pero también está denuncia, acción ciudadana, está la cantidad de repeticiones. Pero si se fijan, después ya empieza a bajar. Las frases feministas, sentido colectivo, derecho a los animales, constitución política. Es una, como categoría, es una categoría muy pequeñita. ¿Ah? Es raro esto. Yo creo que hay que seguirle dando vueltas. Este registro es de una semana antes que, para solucionar en parte esta crisis política tremenda, para darle conducción política, se acuerda la nueva constitución el 14-15 de noviembre. Y ¿era realmente una exigencia en la calle? Sí, yo diría que sí. Pero cuando uno va a buscar así como las pruebas, no es tan obvio. A menos que efectivamente uno considere que todo esto, todo este caudal de expresión, de malestar, todos estos discursos contradictorios, pero todo esto de valor narrativo a lo Baudrillard, nos permite decir que en realidad la manera de darle conducción a eso es a través de una nueva constitución. Creo que es una respuesta posible. Ahora, si estamos de acuerdo en que esa respuesta es posible, es también una respuesta muy desafiante, porque implica que hay que hacer cosas para que toda esta expresión de diversidad, de malestar, de molestia, logre ser conducido y logre ser no resuelto como un cuento infantil, pero sí que efectivamente permita darle conducción a toda esa energía a través de un proceso constituyente y no solo una nueva constitución, ambas, el proceso y la constitución, y todo lo que venga para posteriori. Aquí están, es muy grande, así que lo metí en 3 láminas, insisto, se las comparto después para que lo puedan mirar, pero aquí están estas narrativas, ¿cierto?, de la dimensión dignidad-resistencia, y ahí hicimos un ejercicio, insisto, subjetivo con el colega Julio Bastén de ir colocando y analizando, poniendo cada una de las expresiones. Ahí está la siguiente: movimientos culturales, el feminismo, el veganismo, los movimientos LGTB+, eh, la dignidad, la comunidad, la constitución. Ahí está. En fin, esos son distintos rayados. ¿Eh? Lo que está en morado son los rayados. Y ahí está la última, en resistencia, dignidad, resistencia. Se los voy a dejar, insisto, porque no tengo la posibilidad de tiempo para... Por lo tanto, cierro sencillamente esta pasada que quería hacerle, y ahora me voy a 10 minutos finales para una pequeña postdata. Solo que la pregunta que intento establecer es si aparecen realmente y con intensidad sueños, anhelos de una nueva constitución. Ya lo decía, pareciera que al menos explícitamente no. ¿Ya? Y si no es explícito, no implica que uno no pueda abordarlo, pero insisto en el concepto, resulta desafiante. ¿Eh? Y pareciera ser que la discusión que tenemos que dar y el empuje que tenemos que dar al proceso constituyente debiera ser menos obvio, debiera ser menos conocido, debiera ser más rupturista que quizás lo que uno en cualquier otro contexto habría pensado, habría imaginado. Esa es al menos un planteamiento, alguna mirada que tengo. Solo para terminar esta parte y ir a esta postdata que les ofrezco, que es la que construimos entre todos, con estas preguntas que respondimos hace algunas horas atrás, no puedo sino mostrarles una foto solamente. ¿Ah? Esta es que nos encanta, porque esta es quizás una de las fotos que mejor, o una de las muchas que hay, la idea de saturación. ¿Ah? Todo metido en el muro, todo. Todas las manos, todas, pero no todas las manos tomaditas, haciendo una pura cosa, un puro mono, sino que cada uno expresando lo suyo y poniéndolo en el muro. Lo interesante de esto es que esta foto, que fue tomada los primeros días de noviembre del 2019, la fuimos, algunos de ustedes saben, hace 2-3 semanas atrás, fui a hacer un nuevo registro, hace, sí, 3 semanas atrás, fui a hacer un nuevo registro a los mismos muros y, por ejemplo, esta muralla hoy se ve así. ¿Ah? Bueno, ok, obvio, sí, hay pandemia, pero se ve así. Eso es lo concreto, ¿ya? Por lo tanto, yo no sé si en realidad para una nueva constitución quiero esta. ¿Ah? Tengo muy claro que para una nueva constitución no quiero esta. Así que bueno, en fin, ahí hay una pregunta que queda. Y si me permiten mis colegas de la Cosa Nostra, no les queda alternativa porque los tengo muteados.
No, pero pueden desmutearse. Solo decir que, bueno, que este análisis, esta pequeña cosita que hemos visto, va a aparecer en un texto que ya está en las últimas de diseño. Esa es, no es la portada definitiva, pero es una primera aproximación que hizo el diseñador, que se llama Alienígenas, el estallido social en los muros, donde con el colega Pastén hicimos un análisis. Así que espero que ya la próxima semana poder avisarles, ahora sí, iniciar la preventa y el lanzamiento, ojalá en la primera quincena de diciembre, Dios mediante, como dicen los cristianos. Ya, pero lo que nos interesa. ¿Y ustedes qué opinan? Ya, entonces, lo saben, no hay sorpresa en lo que voy a decir. Hicimos 4 preguntas. Con esto voy terminando para ver si esta provocación sirve para, no sé para qué, digamos, para molestar al resto de los expositores, ¿ah? Para dejar cosas así desordenadas dando vueltas. Les pregunté, ¿cierto?, a cada uno que cada uno pusiera 3 valores esenciales de la nueva Constitución. Y esta fue la respuesta que ustedes, que la pusimos para visualizar la manera más juguetona en ya las habituales nubes de palabras que nos encantan. ¿Ah? Y esta es la respuesta de ustedes. Esta es la respuesta masiva, ¿ah? Donde aparece con mayor intensidad igualdad, libertad, faltó fraternidad y estábamos en la Revolución Francesa, aunque la tercera es dignidad, que igual fraternidad, ¿o no? Libertad, igualdad y dignidad. ¿Ah? Esas son, esa también, insisto, esta presentación se las envío, por lo tanto yo creo que va a ser también interesante 2 ejercicios, al menos 2, además de ver los resultados principales. Uno, que es empezar a mirar las palabras más pequeñas, y ahí donde nos aparecen a veces discursos que están más escondidos, que son más subalternos, pero que a veces tienen harta potencia. Entonces es interesante poder mirarlos. Y el segundo ejercicio es también cuando uno respondió, no sé, 3 palabras, y ver si más o menos está sintonizado con la mayoría, o más bien con la minoría, o de repente aparece ahí solito, y en realidad uno fue el único que pensó en que donde dejé la minita, perdón, en esos valores esenciales de la nueva Constitución. Ahí lo ordené de manera gráfica, ahí están la cantidad de repeticiones. Mira, entiendo que respondieron cerca de 230 personas, por ahí, 230, 250 personas, la gran mayoría de ustedes, algunos respondieron, comillas, doblemente, porque hay más de una persona viendo el seminario. Mira, igualdad, casi 100. O sea, no sé, me atrevo a decir un porcentaje cerca del 40%, 30% de ustedes puso la igualdad como uno de sus 3 conceptos. Y ahí está libertad, dignidad, solidaridad, equidad, justicia, respeto, derechos, justicia y honestidad. Me llama la honestidad está un poco bajo. A propósito de que de repente vemos tanta corrupción, tanto abuso que se señala en otras consultas, pero no parece tanto. Bueno, en fin, ahí está. Puede ser solamente una declaración de buenas intenciones, que es lo que pasa a veces con los valores. Entonces la pregunta es si efectivamente una constitución puede tener este calado, puede representar dignamente este tipo de valores, ¿cierto? Bueno, ahí hay una primera pregunta. Derechos prioritarios asegurados en la nueva constitución, les preguntamos, ya como que ahí hacemos la bajada, estamos en lo valórico y nos vamos ya, pero ¿qué derechos prioritarios? ¿Ah? Y estos son los derechos prioritarios. ¿Mm? Ahí hay 2 que se llevan salud, educación. Ah, mira, me acabo de fijar de una cosa. Tiene un error Me voy a pasar al gráfico porque tiene un error que a veces pasa, no me alcancé a fijar, es que de repente la palabra más mencionada te la deja fuera, como que no cabe, no logra cómo ponerla. En fin, ahí tuvo un pequeño error. Así que de hecho cuando le envíe la presentación va a ir con esta lámina corregida, porque estas son las 2. La más masiva, que no aparecía en el gráfico, mira qué locura, es educación. Educación y salud por lejos, fíjense, o sea, educación sobre 180 menciones, salud prácticamente en 180 menciones. Recién después, la palabra derecho, que ojo, está ahí porque es nube de palabra, porque está visto como palabra, pero ese derecho está asociado a algo, por lo tanto en realidad es un concepto neutro. El siguiente en realidad es vivienda, que están con 40 repeticiones. O sea, salud y educación, pero por muy, muy lejos, al menos en lo discursivo.
Interesante eso, ¿ah? ¿Conversa esto con el estallido? Tengo mis dudas yo. No sé usted. Sí, desde un punto de vista del ejercicio intelectual, sí, evidentemente. Pero, pero salió a la calle la gente por salud, por educación. Hay una cosa ahí. Hay una cosa ahí. Yo creo que efectivamente es como, digámoslo así, es tarea para la casa, pero colectivamente tenemos tarea para la casa para ir visualizando. Aquí está lo que ustedes han planteado entonces, los 3 derechos prioritarios que debería tener la Constitución: ¿ah? Vivienda, pensiones, medio ambiente. Ahí habría que sumarle medio ambiente. ¿Ah? En fin, libertad también aparece más subsidiaria, pero salud, educación, se lo llevan todo. Política, la vieja política. ¿Mm? Eh, una palabra, ¿qué piensa sobre la vieja política? Una palabra para definir la vieja política. Aquí se abre. La palabra principal en todo caso es corrupta, y es por lejos. ¿Ah? Corrupta, elitista, desconectada, decadente, mediocre. ¿Ah? Corrupción, en fin. Un ejercicio interesante que después se los voy a compartir. De hecho, yo creo que se los voy a compartir en un ratito más, mientras estemos en alguna pausa. Se los comparto las nubes de palabra por WhatsApp para que ya empiecen a jugar, porque son interesantes. Corrupta es la palabra que más define cómo entendemos la actual política. Y ahí está, elitista, mediocre, decadente, desconectada. Y finalmente, porque queremos tratar de ser optimistas, ¿cuáles deberán ser los conceptos, la idea que defina, que represente la buena política del futuro? Ahí está. ¿Ah? Estas son una multiplicidad. Cuesta más, ¿ah? Ya en estos temas, cuesta más definir los conceptos clave. ¿Ah? ¿Cómo lo vamos definiendo? Es un primer ejercicio. Lo interesante de esto es que abre una conversación. Básicamente, esta idea de este tipo de encuestas que generan respuestas es como mirarlo, porque de alguna manera te pone frente a un espejo. Ahí la más participativa, la más, mencionada está abajo, está invertido el orden, participativa. ¿Ah? Así debe ser la buena política para el Chile del futuro, ese Chile con nueva constitución que imaginamos, de seguro que imaginamos con algún nivel de azúcar, un poquito edulcorada, la imaginamos participativa, inclusiva, representativa, horizontal, transparente, participativa, democrática. No aparece el concepto directa, no lo tenemos todavía asociado o no nos interesa tanto. Por supuesto que algunos de ellos lo llevan incluido. En fin. Y ahora, solo para terminar, mira, voy a volver a colocar, para terminar, quiero terminar con 2 nubes de palabras. Una que ya la vimos, que es esta, que es la que puse, lo que ustedes respondieron de los valores principales que debiera encarnar la nueva constitución. Y después de esta les voy a mostrar la siguiente nube de palabras, que es la nube de palabras que tiene eh, todos los conceptos del eje que les mostré antes de dignidad y resistencia. Sacamos lo negativo, sacamos el abuso de la represión, dejamos todo lo que era dignidad y resistencia. Dignidad y resistencia. Y todas las palabras, que son miles, armamos una nube de palabras, que es esta. Ahí sí aparece. ¿Ah? Asamblea Constituyente, aparece EVADE, ¿ah? Aparece ACAP como resistencia, aparece Lucha, Dignidad, Chile, TPP, ¿ah? TPP, era la lucha política en esos minutos, Hazte Vegano, en fin, muchas más. Entonces, esto de alguna manera es lo más cercano que yo podría decir. Bueno, aquí hay encarnado, estoy haciendo obviamente una arbitrariedad, digo, aquí hay encarnado también un cierto discurso, una narrativa, como hemos dicho. Entonces, la pregunta que me hago yo es cómo esta narrativa conversa también con esta. Me parece que finalmente es la pregunta que he intentado en este rato dejar instalado, es eh, un ejercicio problemático, claramente no lineal, y yo creo con muchas trampas en el camino, de ser capaces de discursivamente, pero también a través de los hechos, darle cauce y darle coherencia, mirando, es como tratar de escribir los libros de historia para 50 años más. ¿Cómo hacemos que pueda ser coherente el 18 de octubre del 2019, lo que ahí sucedió con la nueva constitución? Con hechos, ¿no? Bueno, es de alguna manera el ejercicio que he tratado de hacer,
Y dejo sencillamente solo para jugar esta foto que algunos conocen. La poesía está en la calle. Esta también fue tomada los días siguientes, los primeros días de noviembre, 2-3 semanas después del estallido social. Es el Portis, el Frontis, digo, el Portis, el portal, el Frontis de la Biblioteca Nacional, donde si se fijan ahí en detalle está todo rayado, mucha vida, mucha cosa. Y esta fue la foto que tomé hace 3 semanas atrás, donde, bueno, el Nuevo Chile con mascarilla, sin rayado en los muros y con poca gente en las calles. Ya, eso, queridos, muchas gracias por su paciencia. Me pasé algunos minutos, no tanto como pensaba. Así que eso, gracias por su atención. Ya, ahí estamos entonces. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, chiquillos. Gracias, Darío. Bravo. La reunión de Bueno. ¿Dónde van? Voy a estar como el Pablo contando los que se desconectan, como Pablo Ristaga. Voy a decir, se desconectaron, ¿cuántos se desconectaron? Ahí la cara. Eso. Queremos el libro. Sí. Un concurso para el libro. No, sin concurso. Bueno, Darío. De la Navidad, por favor. Nadie, no hay ni un concurso para el libro. Se los vamos a descontar automáticamente de su cuenta corriente. Sí, tiene que haber un premio, pero tiene que haber un premio para los libros, porque No. que sean dos. Darío hace una Mira. nueva palabra de los intermedios. ¿El qué? Yo digo, es muy simple. No lucres con el Apliquen libro. las leyes del padrino y accederán a libros, pero no pueden pedirlo así. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esta chusma inconsciente? Claro. Como la educada, respeto. Un pescadito envuelto, algo. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir Una cabeza de caballo, Una sí, cabecita tú. una casa a caballo. Claro, Una Mario cabeza de entiende. Una casa a caballo. Ya, lo silencié un segundo. Mira, vamos a hacer una pausa de 2 minutos. 2. Sé que Amaya está por ahí. A ver, de hecho, ¿dónde está Amaya? Aquí al lado tuyo. Ah, buenísimo. ¿Verdad? Aquí estás al lado mío. Muy bien. Oye, Amaya Alves, excelente. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos solo para que yo rellene mi taza de café y retomamos a las 6:10 para empezar con las presentaciones de verdad con Amaya. Así que una pausa para que vayan a llenar los hielos porque hace mucho calor. ¿Vas a contar la anécdota de Amaya, no? No, No. no sé. ¿Qué va a contar, Alberto? Ya estoy Darío, nerviosa. Darío es no el que tiene la puedo información, yo no puedo decir nada. No, solo, no, la ya, sé lo voy a decir de porque- inmediato sí. y no voy a ir a buscar ni un café. No, solo decir que, lo voy a decir así, Amaya está en el WhatsApp de la Cosa Nostra, porque en algún momento estuvo ahí con ustedes, ¿ah? Y ahora ha pasado a esta galería de los inmortales, Al Olimpo. al Olimpo de la Cosa Nostra, porque No, nosotros pero no vaya a definimos quiénes soplar somos, el pelambre. Lo que siempre ha querido Garín. lo que siempre queremos. Ya, voy a buscar mi café mejor, mi café. El sueño de Garín. Oye, Maya, pero no pasen los pelambres. ¿Te mandó Giorgio? No, estoy más nerviosa, no me asustes más. Vamos, ánimo. Puro Lo va a hacer estupendamente bien. Oye, cuenten de Berríos que no lo pude escuchar, pues No tenía lo pudiste otra escuchar, cosa. pero es que no te puedes creer. O sea, Maravilloso. dijo 5 cosas que son Ya. como 5 incendios en pleno Vaticano. O sea, una cosa- Totalmente. Mayor quedó en silencio. Con o eso te sea, lo digo todo. olvídate, no había manera. Por de pronto dijo que habían 3 mafias en el Vaticano y explicó cada una. Cada una, sí. Hizo fatality. O sea, no, Con razón, olvídate. Vive No. ahí en la chimba por allá arriba, ¿no? Debe estar Claro. escondido, pobre. No, pero se fue, cuando lo metimos, le dijimos ya, pero hablemos de la alta política del Vaticano y del episcopado chileno, entró sin problema. Yo pensé que se iba a correr, que se iba a mover para un lado, a decir alguna cosa, pero otra no, nada. Dijo todo. Impresionante. Wow. Ya sabemos Boina si, negra. ya sabemos si desaparece Berrío el Vaticano. ¡Qué susto! Claro, le van a cargar el muerto a la Cosa Nostra. Ahora, él dijo que Le tenía van a que quedar poner una entre cabeza a nosotros caballo. 200. Sí, pues. Dijo No que miren tenía en que menos a estar la aquí, gente de la pero- chimba, lo va a cuidar. Seguro que sí, seguro por eso vive ahí. Claro, obvio. No, si Seguro yo que- tengo más a los del bosque. Debe Es vivir una ahí también protección. por el compromiso de los jesuitas.